Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a presentar a Anton Makarenko. Este equipo está conformado por Ortiz Hernández Resri, Silva Pérez Andrea y su servidora Morina Reina Jimena. Biografía: Anton Semyonovich Makarenko nació el 13 de marzo de 1888, falleció el 1 de abril de 1939. Una de sus frases era: el niño no es bueno ni malo por naturaleza, sino que es la educación la que decide este aspecto. Anton Makarenko fue un pedagogo, trabajador social y escritor de origen ucranio. Se le consideró el teórico educativo de mayor influencia en la Unión Soviética y uno de los fundadores de la pedagogía en dicha nación. Es reconocido como uno de los grandes educadores del mundo gracias a los aportes que ha realizado en sus diversas publicaciones. Destacó por promover ideas y principios democráticos dentro del ámbito educativo, así como introducir el concepto de trabajo productivo en este sistema. Además, se encargó de elaborar la teoría y metodología de la educación en colectivos infantiles autónomos. El periodo de 1905 hasta 1917 fue decisivo para su formación como futuro maestro y como renovador de los viejos sistemas educativos. El autor se sintió cada vez más cercano al movimiento revolucionario obrero y se sumergió en la lectura de las páginas más apasionadas de la literatura democrática, especialmente Gorky, seguía y maestro con quienes mantuvo una profunda relación. Se dedicó especialmente a la reeducación de niños y jóvenes inadaptados. Su principio fundamental es que la educación es un proceso que se produce con esfuerzo y disciplina, y cuyo objetivo es el ejercicio de una socialización eficaz y productiva. Colonia Gorky. La revolución y la guerra civil han creado miles y miles de huérfanos, niños vagabundos y un creciente problema de marginación social y delincuencia juvenil. En marzo de 1920 se le encarga dirigir uno de estos centros, la Colonia Gorky, cerca de Moltava, donde residen entre 100 y 200 educandos aplicando sus principios con ellos. Lo dejan 7 años después por discrepancias con las autoridades educativas, pero enseguida se le asigna la dirección de otra colonia, la comuna de Serskinsky o Colonia 1 de mayo de 1927 hasta 1937. Colonia Gorky. La revolución y las guerras civiles han creado miles y miles de huérfanos, niños vagabundos y un creciente problema de marginación social y delincuencia juvenil. En marzo de 1920 se le encarga dirigir uno de estos centros, la Colonia Gorky, centra de Moldova, donde se residen entre 100 y 200 educándonos aplicando sus principios con ellos. Lo dejan 7 años después por discrepancias con las autoridades educativas, pero enseguida se le asigna la dirección de otra colectividad, la comuna de Serskinsky o Colonia 1 de mayo de 1927 hasta 1937. Bueno, pues aquí podemos observar unas imágenes haciendo referencia sobre la Colonia Gorky. Bueno, prosiguiendo con el tema de la Colonia Gorky. Desde primeros días se les dice cómo serán las cosas dentro de la comunidad, siendo una persona de fuerte decisión y actitud posesiva. Es así como comienza la educación en la colonia de aquellos jóvenes que estaban por el mal camino. Sufrió de robos dentro de la colonia y padeció hambre, pero en vez de castigar a quien le robó, le hizo ver de buena manera que no debía hacerlo nunca más y todo volvió a su orden. Gracias a su paciencia y determinación se ganó el respeto de los llamados delincuentes a pesar de las dificultades. El pasado no definirá el futuro. Era una de las palabras de Anton Makarenko, como ahí podemos mirar una ilustración de él y también una imagen sobre la Colonia Gorky. Aportaciones pedagógicas. La educación no está al servicio de la individualidad, sino pensada para la colectividad, la persona al servicio del bien común. Makarenko sostiene que el propósito de la educación es la formación de un hombre nuevo dotado de los conocimientos, valores, aptitudes y actitudes históricamente imprescindibles para construir y defender la sociedad soviética.
Según Makarenko, una de las características que debe tener un individuo son las siguientes: responsabilidad para y con los objetivos de la sociedad soviética, espíritu de colaboración, solidaridad y camaradería, foco en los intereses de la colectividad sobre los individuales, personalidad disciplinada, ser comunista convencido además de propagandista de acción y palabra, formación política, lucha contra la sumisión y explotación del hombre por el hombre, y por último, sentido del deber. Entre los aportes que brindó Makarenko a las teorías pedagógicas se destacan dos conceptos claves. 1. Colectividad. Dentro de ella es el educador quien crea y organiza la comunidad, es decir, al medio social en el que los alumnos se desarrollan. 2. Trabajo. Se les debe asignar tareas que requieran trabajo, así como darles responsabilidades con las que pudieran aprender los límites de sus derechos y privilegios individuales. Uno de carácter productivo y con sentido social, no un mero artificio formativo. Para Makarenko, el educador debía tener maestría pedagógica, que no era una cualidad innata o un talento, sino un saber hacer, que podía enseñarse y aprenderse. Esa maestría pedagógica suponía saber actuar y relacionarse con el niño o joven, saber cuándo contenerse, saber expresar bien las ideas o sentimientos, y saber leer el rostro del alumno. Instituciones makarencianas. La disciplina como factor clave y resultado de la técnica destacan los elementos militaristas en su función. También las actividades artísticas como la música, el teatro y la literatura tenían un sentido formativo, liderazgo y obediencia. También de la manera temporal conforman destacamentos mixtos para realizar tareas concretas. Todos los integrantes debían tener la experiencia de dirigir a sus compañeros en algún momento, enseñar sin prejuicios. La ignorancia completa del pasado del muchacho era fundamental para la reeducación de los delincuentes y permitía al docente actuar de la manera más pedagógica y objetiva. ¿Cómo se manifiesta en la actualidad? La pedagogía de Makarenko es una educación sin concesiones al discurso naturalista que veníamos viendo con los autores y autoras anteriores. Rechazando las ideas de Rousseau y Pestalozzi, hay dos conceptos fundamentales que deben destacarse de la pedagogía de Makarenko, que es la colectividad y el trabajo. Bueno, ahora entramos a lo que viene siendo los libros de Anton Makarenko. El primero es el poema pedagógico de 1933, que en ese nos basamos casi todo para nuestro trabajo. El segundo es Makarenko, His Life and the World. El tercero es The Road to Life. Actividad. Bueno, compañeros, aquí van a contestar dos preguntas. La primera es: ¿cuál característica de un individuo, según Makarenko, se te hace más importante y por qué? La segunda es: ¿cómo ejercen la disciplina sus padres en casa y qué valor lo ha reforzado para mantener armonía con su familia? Reflexión. Me pareció interesante que en la teoría pedagógica tenían como una de sus orientaciones clave la de surgir un cierto tono en la relación educativa que establecía el educador con el educando, es decir, el describir más o menos la calibración o armonía interesante que Makarenko hizo aportes pedagógicos para la integración en las aulas. Algunos de los modelos podían que no fueran de todo imperante en las escuelas actuales, como algunos de sus aspectos como la unión de trabajo en las escuelas o la desigualdad social. Reflexión. Yo pienso que Makarenko hizo aportes necesarios para la educación, ya que varias de sus teorías son vistas en los salones de clases como el trabajar en equipo y no estereotiparlos, que aunque fuera delincuentes podrían salir adelante sin
perderles la esperanza. Creo que dio un salto con su teoría, que es muy acertada y aceptada en nuestro ciclo. Me pareció admirable que no solo se fijó en la educación, sino en los jóvenes que tenían tendencia a cometer actos como delincuentes. Se concentró en reeducarlos, para que tuvieran un futuro más digno. Supongo que fue difícil al principio porque si eras delincuente eso será siempre por cómo te veía la sociedad. Sin embargo, el que alguien se haya interesado en ti y creyera era motivo suficiente y más para poder cambiar. Como Makarenko, que se ganó el respeto de ellos y logró un cambio crucial en su vida, enseñándoles sobre el trabajo y la colectividad. Pero no cualquier trabajo, sino uno que diera frutos y lo aplicaran, no solo saber de la A a la Z, sino saber ubicarlas y utilizarlas también. Referencias. Bueno, esas tres las que aparecen en la diapositiva son las que utilizamos para elaborar nuestro trabajo. Bueno, pues por nuestra parte es todo. Muchas gracias por su atención, compañeros.